Hola, hola a todos, buenos días. Voy a contar unas experiencias que viví en Montreal, Canadá. Yo emigré legalmente al Canadá como químico y estuve estudiando un poquito antes el francés para mejorarlo y antes de comenzar mi vida profesional o mis actividades en Canadá, trabajé como químico en varias empresas. Pero como la lengua que se habla principalmente es el francés, pues necesitaba aprenderlo. Y entonces voy a contar experiencias de cuando aprendí francés y cuando trabajé en la industria farmacéutica. Em, bueno, Montreal es una ciudad, la principal ciudad de Quebec, una, una provincia francófona que hablan principalmente francés. Eh, es la tercera ciudad mayor de Canadá, después de Toronto, que es la mayor, y Vancouver y Montreal. Son las tres principales ciudades de Canadá. Y entonces, como un destino de inmigración, Montreal es multicultural y tiene de todas las etnias y pueblos del mundo, casi de todas. Eh, y cada uno tiene sus particularidades y conviví con todos. Conviví con sudamericanos, con africanos, con asiáticos, con europeos, de los pobres y de los ricos, todos, y, y con los asiáticos, especialmente los indios también, pero los chinos. Y ahora quiero hablar de los chinos porque está de moda hablar de los chinos. Mm, y las experiencias que quiero contar son sobre los chinos. Entonces, cuando yo estaba estudiando en la escuela con los chinos, me di cuenta que a los chinos les cuesta mucho trabajo aprender el francés. Mm, para ellos es más fácil el inglés y lo hablan pues un poquito con acento, pero mejor. Pero el francés, como tiene algunos sonidos muy nasales y ellos como no, no sé, no lo pueden pronunciar bien y se les dificulta. Y son pocos los que se ponen y terminan de estudiar el francés. Todos lo hacen, aún viviendo en Montreal, en inglés. Entonces, conocí a un grupo de chinas y en una reunión, dejamos convivios, en una reunión de todos empezamos a platicar y y recuerdo muy bien que, que para tratar de entablar conversaciones o de platicar, yo le preguntaba a una china, bueno, ¿y tú de cuál China vienes? Porque yo sé que había la China continental y Taiwán. Y se molestó y dijo, China nomás hay una sola China. Bueno, me lo dio a entender, pero creo que hasta el inglés y el francés y todo ahí mezclado le salía con mucha facilidad por el sentimiento que tenía de decir eso. China nada más es una. Pero Taiwán no existe. Esa isla es parte de China. Dice, y no hay nada que discutir. Eso es así. Me di cuenta, y los demás también la apoyaron. Qué tan fuerte es esa identidad de que hay una sola China. Y que si esa isla está así, son por circunstancias, pero que son chinas. Y la verdad que no, son diferentes. Porque yo conocí a chinas de origen taiwanés, de hecho conocí a una muy bonita, que de cuerpo y de cara son muy bonitas y que también ella aprendía
con más facilidad el francés, pero era de Taiwán, de Taipei. Y su forma de, de- de ser era un poquito diferente a como son los chinos generales, los mayoritarios. Eso era un poquito más elegante, era un poquito más refinada, era un poquito ah, em, más occidentalizada. Em, Me parecía muy fina como persona y como mujer. Pero ella sí decía, yo soy de Taipei, estoy aquí, pero los chinos los conozco, les hablo, pero no tengo trato con ellos. Y, y- bueno, para no hacerle más largo el asunto. Esa es otra experiencia con esa china de Taipei. Em, Después que terminé de mejorar mi francés y pasé algunos exámenes, porque tengo que pasar algunos exámenes para tener certificación en francés, me puse a trabajar y entonces comencé a tener un trabajo en una empresa donde había de varios países, pero la mayoría eran chinos y chinas, sobre todo mujeres, porque en laboratorios, no sé por qué, se les daba más a los... Había también hombres, pero que me daba más a las chinas. Y tenía que tener trato con ellos porque a veces nos daban algunas cosas, era química analítica, entonces era analizar algunas cosas y tenía que ver con ellas, a veces se las daban a ellas, a veces me las daban a mí y a veces intercambiábamos y teníamos que intercambiar información. Y me di cuenta que también preparadas están las chinas. Mis respetos para la formación química de la China. Tienen bien cimentados sus conocimientos y sus habilidades. Y, y pero son muy retraídas y hacen sus grupitos y cuando decían hagan grupos de trabajo, ellas eran cerradas y solamente ellas con ellas. Y trabajaban conmigo, casi no hablábamos y casi era menos posible. Bueno, pero lo que quiero contar de ellos es, aparte de su buen desempeño como trabajadores, es que a la hora de nos tocaba comer y me decía la secretaria de esa empresa, que era francófona, me decía, ¿quieres comer con los chinos? Decía, no, pues sí, acá hay otra salita si quieres. No, puedo comer donde sea. Yo no sabía a qué se refería. Y entonces me fui a comer con los chinos y comía. Y al principio pues vi una forma extraña de comer de los chinos. Pero pues hay gente que come de diferentes formas, ¿no? Y dije yo, bueno, pues serán estos otros. No, pero conforme pasaron los días observé más detalles en su forma de comer. Comen con mucha ansiedad. Terminaban primero que todos. Y aparte de comer con mucha ansiedad, es una forma desordenada de comer. No comen como nosotros que nos sentamos y nos comemos que unos burritos, que un sándwich, para la comida, pues, para llevar al trabajo. Y ellos llevaban sus topper y con unas cosas ahí, sopas y, caldos ahí que llevaban, o cosas del mar y todo eso. Pero se los comían, se los bebían. Pero, y luego aparte, entre ellas estaban comiendo y estaban hablando. Ay, caray. Y comiendo y hablando. Y yo decía, ay, no se vayan a ahogar estas personas por estar comiendo y hablando. Pero no, era normal para ellas.
Pero había algunas cosas sí muy desagradables que lo voy a narrar porque fue real y así sucedió. Un chino que tenía doctorado en química, y que era uno de los que estaban ahí haciendo investigación, eran investigadores de investigación y desarrollo, de la empresa, estaba comiendo en su bowl y se acercaban mucho y comían y comían y comían y comían. Y de repente el chino ¡ah, se estornudó sobre la comida, pero también hubo mucosidades que cayeron ahí y yo junto de él. Y él sin ascos y sin nada, volvió a agarrar sus palillos y volvió a comerse todo. Incluso hasta absorberlo. Yo sentía aquí, en mi garganta, que algo se me había atorado de lo que estaba comiendo el chino. Terrible eso, ¿no? Y él seguía como si nada. Así es. Pasó. Una experiencia muy, muy desagradable. Y por eso después la secretaria me decía, te dije que no, que si quieras comer con los chinos. Yo sé que los mexicanos son otra cosa, pero no comen así. Y digo, bueno, pues cada quien, ¿no? Pues, su forma de comer, su forma de ser. Ahora lo entiendo. ¿Por qué son así los chinos? Viven en un sistema muy reprimido. De las casi 600,000 millones de cámaras que hay en el mundo, la mitad están en China. Están súper vigilados. Incluso hay hasta bonos para los que se comportan bien en las calles y en sus comportamientos. Creo que hubo una vez una campaña porque los chinos escupían mucho en la calle y eso no estaba, o sea, el gobierno quiso cambiarlo, o quería cambiarlo. Y así cosas así que, vistas desde nosotros, son cosas desagradables. Pero para ellos no son normales. Incluso ellos nos critican y nos dicen que nuestra forma de comer es una forma de comer muy estilizada y muy hipócrita y muy reprimida, según ellos. Pues puede ser que sea cierto, puede ser que tengan razón. Pero bueno, donde sí están reprimidos es en esta historia que les voy a contar. Hice un curso en una escuela allí de comercio que, para iniciar negocios, una startup. Y me inscribí a ese curso que era por parte del gobierno, siempre pensando en ampliar posibilidades. Y llegué a la sala donde nos citaron y había mucha concurrencia, era más de 100, creo que llegamos a ser 107. Y de los 107, nada más había uno que era de Argelia y yo mexicano. Pero rápido nos identificamos ahí entre toda la multitud. Y se acerca y empezamos a hablar en francés y me dice, ¿ves? Puro chino. Dice, estos son los que van a llevar la delantera en el mundo. Pues mira, hay un montón aquí de chinos. Bueno, y ahí platicando ellos, y nosotros acá platicando como podíamos también. Bueno, entonces de repente aparece el instructor, un francófono, un quebecois. Y los quebecois pues son latinos fríos les llaman. Y también se parecen un poco al mexicano. Entonces llega el instructor y a la puerta de la sala, todo eso, y dice, bueno, todos tomen su lugar, vamos a empezar la clase. Y como éramos por número, estaban numeradas las computadoras, sabíamos que el número nos había tocado. Entonces ellos inmediatamente, la sala se volvió en silencio y corrieron todos corrieron hacia acomodarse en sus lugares de trabajo. Y comenzaron en una posición muy
muy así cerrada y con la cabeza baja y viendo el teclado pero la cabeza baja, así baja. Y todos, como si fuera un ejército bien ordenado. Y yo volteaba y veía para un lado y para otro y veía a todos en el mismo comportamiento y no me volteaban a ver a mí. Estaban volteando a ver y no les importaba más, nada más que estar en el teclado y voltear a la pantalla a ver las instrucciones. Llega el señor y comienza a dar la clase en francés y un poquito revolviéndole el inglés, sobre todo por los chinos, y comienza a dar el curso. Entonces, así pasó la primera impresión para mí. Y después cuando me pasaba el tiempo, porque pues eran 4 horas diarias, pero había recesos. En los recesos se pedía receso y ellos salían muy ordenadamente. Y ya afuera pues volvían otra vez y comiendo, tomando su refrigerio, lo que sea. Entonces se acerca el argelino conmigo y me dice, ¿ves cómo son esos de ordenados? Dice, no, pues eso sí, 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 respeto para los asiáticos que sean de tanto orden. Pero era exagerado el orden. Yo recuerdo que en un momento en que yo estaba en la clase y que estaba ahí, que nos deja hacer trabajos, estábamos ahí teclando, se escuchaba el teclado y luego de repente ya no se escuchaba nada. O cuando el maestro decía, a ver, pongan atención. Y me acuerdo que yo hasta escuchaba mi respiración y decía, tanto es el silencio que hasta yo escucho mi respiración, siendo que aquí hay más de 100 personas y no hacen ruido, no hacen ruido. Bueno, el instructor a veces pues son de esos también de la usanza de que hacer participar a los alumnos, ya sea preguntas y que hipotéticamente si pasara esto, ¿qué hacían? Y todo eso. Y ellos así agachados, ninguno levantaba la cabeza ni decía nada. Y bueno, pues volteaba uno y decía, bueno, pues esta clase tiene que funcionar. Ya levantaba uno. No, pues yo pienso que... que bien, no, pero que no, que así no. Ya intercambiando, pues. Y también el argelino. No, que una experiencia, que ya no sé, que te dan, ya. En realidad, el argelino y yo llevábamos la clase, o sea, la orientábamos los comentarios. Todo lo que era en forma que ya estaba programada, pues no lo daba. Y ellos seguían estrictamente las reglas. Y cuando se trataba de entregar trabajos o informes de lo que se estaba haciendo, pues ellos entregaban, pero sí puntualmente todo. Decía el instructor, todo el mundo hizo su informe, ¿no? Sí, todos. Era un plan de un proyecto ¿cómo se llaman los proyectos? De desarrollo de empresas, de riesgos y todo eso. Bueno, pues un plan ejecutivo. Y ellos lo hacían, y lo hacían muy bien. Y lo hacemos en inglés, cosa curiosa, que aunque era el señor francófono y todo eso, tiene que hacer en inglés. Se hacía en inglés y ellos lo hacían y lo entregaban bien, a tiempo. Yo me tocaba ver cómo entregaban sus trabajos, estaban muy, muy bien hechos. Entonces decían, pues esto sí, sí, sí saben. Y también el último día que ya fuimos y que hubo un pequeño convivio ahí, realmente un convivio más insípido que nada, porque pues ni siquiera había conversación ni nada, simplemente pues, grupitos ahí por todos lados. Me tocó conversar con una de las chinas, de compañeras ahí. Me acerqué más bien yo a ella y platicando, bla, 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 que qué opinaba, que la situación mundial, que la geopolítica, bla, bla, bla. Y ella me decía, este siglo XXI es de los asiáticos.
y el siglo XXII es de los africanos, según nuestros estudios, según nuestros proyectos y nuestros planes. Oh, caray, nunca había escuchado que alguien con tanta seguridad dijera eso. En fin, entonces, también ahora que se habla de que China es un país que está muy desarrollado, Estados Unidos le abrió la puerta para participar en el libre comercio, pero pues se le abrió a un gran competidor como lo es China. Por el tamaño de su población y por el tipo de disciplina que tienen y por el tipo de régimen en el que viven, pues da un rendimiento muy grande. Además de que los chinos tienen otra forma de trabajar y de ser. Ellos lo que ganan, todo casi todo lo ahorran y tienen mucho dinero. Ellos manejan mucho dinero. Recuerdo que hubo un evento en China, no recuerdo bien, que un terremoto o algo así. Y entonces estaban ahí conversando y se paró uno de ellos y habló en su idioma. Y yo más o menos entendí que se trataba de que si iban a cooperar para enviar a la provincia X una cantidad de dinero. Y pues todos se pararon y del equivalente a $100 hacia arriba. Que alguien se desprenda con tanta facilidad de $100 para donarlo, se me hace algo, bueno, menos acá, cuando hacen cooperaches acá entre mexicanos, es de a dólar, de a $2, cuando mucho 5. El que da más es $20 y ya dio mucho. Y ya, pues con eso se junta para cualquier cosa que se necesite en la comunidad. Y ellos de $100 para enviar a una provincia lejana, pues es que tienen mucho. Y sacaban el dinero con tanta facilidad y lo daban. También es otra cosa que hay una solidaridad entre ellos que también no veo yo en otras partes. Y también una solvencia económica que no veo yo en otras partes. Entonces, pero el punto es cuánto gana uno, cuánto gasta uno y cuánto ahorra. Y ellos, la mayor parte de lo que ganan lo ahorran y poco es lo que gastan. Son muy austeros en su vida. Entonces, a veces se habla de que cómo es que China llegó a esto, pues es otro de los factores, el ahorro. Aparte de la disciplina, el control poblacional y, y la cantidad de gente que es, que entre tanta gente pues hay muchos genios también, hay mucha gente muy capaz, pero aparte la disciplina, yo creo que la disciplina te da un poder de concentración, un poder de creación, un poder de hacer las cosas que incomparable, ¿no? Acá somos distraídos y somos dispersos, solamente el que se centra y le pone ganas a algo logra sobresalir en algo, pero la gran mayoría está en la raza, en el ras, al límite, nada más lo que piden y ya, y no me voy más allá. Y la concentración no, y si me concentro ya pido el fin de semana, ya es viernes, ya me tengo que ir a distraer, a, este, a, a cambiar de estilo. Ese es otro detalle, fíjese, que yo aprendí de los chinos. Ellos no, yo no sé si ahora, pero no sabían qué es un fin de semana. Porque en una clase que tuvimos de francés, cuando hablamos del weekend, porque el weekend, que es fin de semana, también se habla también así en Quebec, parte de la influencia anglófona sobre los francófonos, se habla del weekend, bon weekend. Entonces ellos, algunos preguntaban, ¿y qué es el fin de semana? ¿Y qué es el fin de semana? ¿Y cómo es el fin de semana? En China no hay fin de semana.
qué bueno, porque son cosas que uno aprende de ellos. Entonces, ya resumiendo, para no ser tan largo el video. China es una cultura milenaria, 5000 años de historia. Y ha pasado por todos. Ha habido periodos en que la China se cierra y ellos están nada más entre ellos conviviendo, intercambiando. Y de eso va creando ciertas formas colectivas de vivir. Aparte, en los últimos 200 años China ha sufrido mucho. Primero la invasión, vamos a decirlo así, el colonizaje de los británicos, que son bárbaros, y que colonizaron a China y que los obligaron a consumir opio para venderles opio. Eso es poco se dice, poco se habla ahora con lo de la guerra de las drogas. Los obligaron a consumir opio para venderles opio. Y hubo mucha mortandad y hubo una cosa muy terrible en 1908, 1907 por ahí. Hubo ese problema de la guerra del opio, que China se defendió de Gran Bretaña, del Reino Unido, del Imperio Británico sobre semejante estupidez que estaban haciendo. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y los japoneses, que tenían ambiciones imperialistas, eran descendientes directos del sol, ellos decían así, esa es su bandera, y entonces ellos veían al chino como un ser inferior. Les llamaban los cerdos chinos, que de hecho a los chinos les gusta mucho el cerdo, del cerdo se comen todo literalmente del cerdo. Cuando yo vivía en ese barrio chino, recuerdo cómo tenían sus puercos, sus cerdos ahí en vitrina, de una manera así media fea, no nada agradable, pero cuánto se les vendía y cómo era consumido ese cerdo. Bueno, pero los japoneses llamaban cerdos a los chinos para humillarlos. Y de hecho, Japón invadió Manchuria, invadió China. Y durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que fue liberada, y antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, y acabaron aplastados los japoneses y se volvieron occidentales. Bueno, pero fue una humillación por parte de ellos, y también los pueblos aledaños no los querían. Los rusos no querían a los chinos, los indios siguen sin querer a los chinos. Hay conflictos ahí limítrofes con el Tíbet, con Vietnam y con otros, pero China está ahí y ha estado ahí y tiene su forma de ser y tiene su estilo propio, y aunque sea una potencia tecnológica y económica, solamente le interesa su progreso de su pueblo, de recuperar. No es fácil recuperar su autoestima y recuperar su poder personal, más ahora que viven bajo una cierta represión. Debería desaparecer el Partido Comunista Chino, que la China se convierta en otra cosa, a fin de que China se convierta en el nuevo imperio global del mundo. Entonces, cuando hablan y veo que dicen que China, que es el nuevo hegemón del mundo, no es cierto. Rusia es otra cosa, otra platicamos de Rusia, pero China no es. China no lo es. Y mis respetos para los chinos, porque
aunque yo no esté de acuerdo con ciertas costumbres y ciertas formas, porque yo soy criado a una forma diferente, soy muy occidentalizado, quisiera quitarme eso occidentalizado, pero bueno, este, respeto a los chinos, que ellos comen así, bueno, así comen. Nosotros estamos más reprimidos en nuestra forma de comer. Nos imponen muchas normas sobre cómo deberíamos ser, hasta lo que es socialmente correcto, lo que es políticamente correcto. Entonces, eso nos da ciertas formas de represión. Y ellos están reprimidos en su vida diaria y solamente yo creo que en el baño y en la hora de la comida es el único lugar donde tienen libertad. Y entonces celebro que ellos coman así y que coman como coman y que uno no debería criticar a las personas por su manera de comer. Aquí en México también hay culturas que tienen su forma de comer. Por ejemplo, muchos no utilizan cubiertos, pura tortilla, y a veces son criticados por otros que hispanizados de que deberían comer con cuchara y tenedor y toda esa aristocracia y toda esa tontería. No, eso no deberíamos juzgarlo así. No debemos tener un elemento poco racional para juzgar a un individuo. No va por ahí. Y acuérdense, no hay razas, solamente etnias. Somos un solo pueblo. Bueno, hasta la próxima. Adiós.